Bueno, la consigna consistía en graficar de forma horizontal, que tenemos acá, y de forma vertical en otra hoja. Consistía en hacer un tipo de rotulación. La rotulación también se denomina cuadro de referencias, ¿sí? Así es como se denomina la caja de dibujo donde están todos los datos competentes al trabajo que hacemos en dibujo técnico. Este es horizontal y este es vertical. Estos dos forman parte del primer trabajo que habíamos hecho, ¿sí? Todo contienen datos puntuales de ustedes y de lo que compete a la materia, ¿sí? Vamos a la hoja vertical. Ahí estamos viendo de cómo se grafica la rotulación en una hoja vertical, ¿sí? Este es un tipo de rotulado que se puede utilizar en una hoja que está posicionada de forma tanto horizontal como vertical. Bueno, vamos a hablar primero de los datos que tiene que contener nuestra rotulación, ¿sí? Lo básico que tiene que tener es el nombre de la institución, que es Divina Esperanza, ¿sí? Colegio Divina Esperanza. Tienen que tratar de que les entre todo y si no, abrevian. Lo que pueden abreviar recomendablemente es la denominación de colegio, ¿sí? Divina Esperanza, de lo posible, tienen que escribir todo completo, ¿sí? Bueno, vamos al segundo dato, que es el nombre del trabajo. El nombre del trabajo es cuadro de referencia, ¿sí? O cuadro de designación de referencias, ¿sí? Tiene que ir todo completo. La parte de los datos del trabajo no se puede abreviar, ¿sí? Luego vamos a la parte de los datos del nombre y el apellido, ¿sí? Acá, por ejemplo, está el nombre de una de sus compañeras. No significa que solamente ella hizo el trabajo, ¿sí? Todos deben hacer. Luego se abrevia la palabra docente a doc, ¿sí? Y lo que va a ir es mi nombre y la inicial de mi apellido, ¿sí? En el caso de que su nombre o su apellido sea largo, entonces ustedes van a escribir su nombre y la inicial de su apellido. Así, de esa forma vamos a trabajar. Debajo del nombre y apellido de ustedes, del nombre y el apellido del docente, va la fecha. Toda la fecha vamos a remitir al 31 de marzo, que es hoy, ¿sí? Luego de los datos de la fecha, nombre y apellido del docente y nombre y apellido de ustedes, va el total de puntos y los puntos correctos, ¿sí? De este lado va a ir, en esta casilla, va a ir el dato del curso que ustedes van, que es el primero, y la sección de ustedes es BTI, Bachiller Técnico en Informática, ¿sí? Bueno, vamos a irnos en este tipo de rotulación. Recordemos que estamos viendo de forma vertical, ¿sí? Todo esto. Los márgenes deben contener en esta parte alrededor 2 centímetros, ¿sí? 2 centímetros o 1,5 es lo recomendable. Acá en la primera parte, primero tenemos que graficar el rótulo que están estas flechas, ¿sí? Las flechas que están de forma externa. Ustedes tienen que guiarse por la flecha, ¿sí? Por las flechas. La medida inicial, como vamos a trabajar en milímetros, entonces milímetros es la unidad de medida que vamos a utilizar en dibujo técnico, ¿sí? No centímetros. Entonces, la medida vertical del rótulo es de 50 milímetros, que se traslada en 5 centímetros, ¿sí? Luego está, acá nos dice 100 milímetros, eso se traslada en 100 milímetros, que vendría a ser 10 centímetros. Entonces nuestro rótulo tiene
5 por 10 centímetros, ¿sí? En la parte donde nos señala el colegio tiene 10 milímetros, que vendría a ser 1 centímetro, ¿sí? Esto es 1 centímetro. Luego pasamos a la parte de abajo. Primero se recomienda graficar líneas horizontales y luego las verticales, ¿sí? Pero primero que nada, cuando yo quiero graficar un rótulo, siempre es la consigna marcar, ¿sí? Primero marcar mi margen, ¿sí? Y después de mi margen marco mi rótulo. Acá tenemos 3 centímetros. Marcamos 1 centímetro, como dice acá, o 10 milímetros. Ustedes mentalmente pueden marcar en centímetros, pero cuando van a colocar las medidas, después vamos a hablar de acotación, tienen que colocar en milímetros, ¿sí? Acá, por ejemplo, tiene 30 milímetros, ¿sí? Acá ven, 30 milímetros. Y luego marcamos nuevamente en 15 milímetros, que vendría a ser 1,5, ¿sí? En la última parte es 1,5 milímetros. Perdón, 1,5 centímetros. Luego vamos a lo que es las medidas para los datos. En primer lugar, ya habíamos marcado las líneas horizontales, ahora marcamos las verticales. Las verticales, la primera caja de datos se queda vacía, ¿sí? 20 milímetros es lo recomendable, que vendría a ser 2 centímetros. La otra es también 20 milímetros y el cuadro que refiere a donde dice BTI también es 20 milímetros. El cuadro que corresponde a total de puntos y puntos correctos también es 20 milímetros, ¿sí? Siempre voy a escribir 20 mm. Y cuando hago mi cálculo, mi regla, voy a hacer en centímetros, ¿sí? Todo esto tiene 2 centímetros cada uno, de acá hasta acá. Luego pasamos a esta parte. Acá te dice 10 milímetros, lo que corresponde a un centímetro. Acá nuevamente donde dice mi nombre es 10 milímetros, equivale a 1 centímetro. Y el 10 milímetros donde se coloca el nombre del alumno también es igual a 1 centímetro, ¿sí? Acá están todas señaladas las medidas generales y específicas de esta caja de datos, ¿sí? Este es un tipo de rotulación que se puede utilizar tanto para las hojas en posición horizontal como vertical. Este tipo de rótulo vamos a utilizar para los trabajos individuales que hagamos, ¿sí? Luego vamos a pasar a la posición horizontal, ¿sí? Este ya es otro tipo de rotulación y este tipo de rotulación vamos a utilizar para los trabajos grupales que vienen a ser de a dos, ¿sí? Acá, a diferencia del otro tipo de rótulo, primero se coloca el tema, que viene a ser cuadro y sigue siendo cuadro de referencia, ¿sí? En el caso de este tipo de rotulación, acá va entre guiones los nombres, ¿sí? Cuando se trabaja de a dos, se coloca el nombre más la inicial del apellido. Por ejemplo, acá dice Luján C, ¿sí? Entonces, el nombre tiene que ir completo y el apellido tiene que ir solo la inicial, ¿sí? Siempre vamos a poner qué tipo de tarea es. En este caso es tarea grupal. Este rótulo se va a utilizar para trabajos grupales, tanto de forma que esté posicionada de forma horizontal como vertical. Al lado de tarea grupal va la fecha. Habíamos dicho que las fechas se van a trasladar todo al 31 de marzo, que es hoy. Debajo de tarea grupal está el total de puntos que vale el trabajo, los puntos correctos,
el grado y la sección de la cual ustedes forman parte, y de esa forma se cierran los datos, ¿sí? Bueno, ahora vamos a las medidas. Las medidas generales son estas. Habíamos dicho de que tenemos que hablar en milímetros. 100 milímetros equivale a 10 centímetros, ¿sí? Luego acá vemos 5 milímetros, ¿sí? Eso se mantiene. Lo que corresponde también a los datos de ustedes, donde va a ir los datos de los alumnos, dice 15 milímetros, lo cual equivale a 1,5 centímetros, ¿sí? Luego lo que dice tarea grupal tiene un ancho de también 1,5 milímetros, y así con lo que es total de puntos y puntos correctos, ¿sí? Estos espacios que están acá tienen también su medida, ¿sí? Acá, como estamos viendo, la medida es de 10 centímetros. Ustedes sigan a la regla. La regla cual señala las medidas. De acá se parte, pasamos la regla, la misma cosa en lo que corresponde a la misma operación cuando queremos pasar la línea de forma horizontal. En este caso tiene 5 milímetros, entonces con la regla medimos 5 milímetros, ¿sí? Con la regla medimos. Ahí se ve. 5 milímetros. Entonces tiene 5 milímetros. Bueno, en lo que corresponde a total de puntos, acá vemos 20 milímetros, que hace que vendría a ser 2 centímetros. Entonces marcamos acá y esto es 2 centímetros, ¿sí? Ahí les tienen que marcar 2 centímetros. Ahora, para lo que es la casilla de puntos correctos, medimos nuevamente con la regla. Se puede medir en centímetros, pero se anota en milímetros, ¿sí? Entonces ahí es 2,5. También acá, como estamos viendo, nos pide 2,5. También lo vamos a hacer en 2,5. Lo mismo en esta casilla, 2,5. Ahí se ve 2,5. Luego pasamos a las medidas que están acá. El cuadro de referencias, que tiene 5 milímetros. Esto contiene, de ancho contiene 15 milímetros, que habíamos dicho que es 1,5 centímetros. No olvidemos de que podemos marcar de forma de centímetros, pero cuando anotamos tiene que ir en forma de milímetros. La misma cosa para lo que corresponde a los datos de la fecha, también 1,5. Lo que se recomienda siempre es ir marcando antes de graficar. La misma cosa lo que corresponde a BTI, esto tiene 1,5. Y de esta forma se entendería lo que es una rotulación en posición de hoja horizontal y vertical, ¿sí? La unidad de este ejercicio es cuadro de referencia, ¿sí? La medida total de lo que corresponde a la rotulación en sí es de 55 milímetros, que vendría a ser 5,5 en centímetros, y 100 milímetros, que vendría a ser 10 centímetros en centímetros, ¿sí? Vamos a comprobar. Ahí, 10 milímetros. Y ahí tiene un total de casi 5,5 milímetros, ¿sí?
No olvidar de siempre todo esto, una vez terminado todo el trabajo que hagamos, recién después, para ultimar detalles, se pasa a estilógrafo, ¿sí? Acá se ve el estilógrafo. Cuando hagamos una rotulación tradicional, este es un ejercicio de rotulación, ya no hace falta colocarle las medidas, ¿sí? Entonces, la medida general de este se expresa acá. 50 milímetros es igual a 5 centímetros y 100 milímetros es igual a 10 centímetros, ¿sí? Lo mismo aquí. 55 milímetros de ancho y 100 milímetros de alto, ¿sí? 100 milímetros equivale a 10 centímetros. Entonces, de esto se trata el primer ejercicio de designación de cuadro, de designación de referencia, ¿sí? Se colocan los datos de forma diferente. El margen horizontal, primero se realiza el margen tanto en hojas con posición vertical como horizontal. Se realiza primero el margen. Esto es el margen. El margen puede ser de 2 centímetros alrededor o 1,5. Nuevamente voy a enfocar los trabajos, la forma de rotulación, para que entiendan, ¿sí? En este caso los trabajos van a ser individuales. Ese era un ejemplo que yo les daba nada más. Estas dos hojas forman parte de la tarea. Forman parte de la primera tarea que había enviado a partir de la suspensión de clases. Es solo hacer el rótulo, ¿sí? Las letras también solamente deben ser abreviadas. Los subdenominadores, que vendría a ser colegio, por ejemplo, cuando indica un lugar. BTI también. No así los nombres ni los apellidos, ¿sí? Si vamos a colocar el apellido, tiene que ser la inicial. Y si vamos a colocar el nombre, tiene que ser completo. Acá, por ejemplo, está el nombre de una de las compañeras de ustedes. Tiene que ser perfecta la letra, más perfecta que esta inclusive. Y siempre los datos, si son abreviados igual, tienen que entrar todo. Las letras deben llegar hasta el final de la línea, tal y como se indica acá en Divina Esperanza, como se indica acá donde dice cuadro de referencias. Tienen que llegar hasta el final de la línea y tienen que ocupar totalmente todo el espacio, ¿sí? No pueden quedar de esta forma, por ejemplo, en el aire. De igual manera, este mismo ejercicio va a ser facilitado, pero el video es facilitado para que ustedes puedan realizar en sus hojas. Cualquier tipo de hoja, puede ser la centimetrada o la hoja de oficio de color blanco. Primero cerciórense de que esté todo bien y luego recién pueden pasar al estilógrafo. Recuerden que el estilógrafo, a diferencia del bolígrafo, no se mancha. Al borrar se queda intacto. Los nombres nada más son ejemplos.